Listo. Entonces, un minutito por si había alguna otra duda. Si no, continuamos. Y apenas vamos en la diapositiva 2. Jeje. A ver, en esta primera clase ya son 8. A ver qué tal nos va. No quiero meter demasiados conceptos en una sola clase. Quiero que queden lo más digeridos posible para que no nos hagamos bolas. Porque si no aprendemos o entendemos bien los primeros, híjole, vamos a arrastrar muchas cosas a lo largo de las demás clases. Y no queremos eso. Sobre todo cuando empecemos, vamos a tener una clase específica de mecánica muscular. En mi opinión, ese es el tema un poquito más complejo, porque es músculo por músculo. No es como que vayamos a ver todos los músculos, pero las bases, si estas primeras no las tenemos claras, la parte muscular se vuelve para muchas personas un poquito más complicada, como que es un poquito más apantallante a veces. Pero a ver, problema no es. ¿Ok? Entonces creo que ya no hay dudas. Perfecto, continuamos. Ok, ya tenemos un poquito más claro el tema de los planos, ¿no? Y ya teniendo esto como ya una pequeña base, vamos a dejarlo ligeramente y vamos a centrarnos en el tema de la fuerza, ¿ok? Y me va a decir, bueno, ¿por qué me interesa la fuerza? Mira, básicamente a nosotros cuando vemos las cosas en el entrenamiento desde una perspectiva mecánica, lo que realmente nos está interesando es entender la interacción de fuerzas, ¿ok? Con diferentes estructuras. Inicialmente, ¿con qué estructura? Bueno, principalmente con las de nosotros, ¿ok? Con nuestro cuerpo, con qué podemos o qué no podemos solventar. Voy a dar un pequeño preámbulo, pero por ejemplo, una de las razones por las cuales suelen ocurrir las lesiones, y no es que más bien la razón principal, eh, no, es básicamente no porque existan ejercicios que podamos decir son malos, sino más bien porque tenemos que entender que nuestras estructuras no siempre van a estar adecuadas para todas las demandas que nosotros le queremos hacer. Entonces, esto es básico porque de aquí viene una de las cosas que para mí es más importante entender. No todos, repito, no todos tenemos las mismas capacidades. Por lo tanto, lo que para mí, Alan, puede representar muy pesado, por decir algo, en un peso muerto, esas fuerzas externas que están interactuando conmigo y me están retando, para otra persona puede llegar a ser muy liviano, ¿sí? O viceversa, lo que para mí, en mi opinión, es una carga adecuada y justa para que pueda yo, por ejemplo, estimular mi masa muscular, tener suficiente cercanía al fallo y no tener ningún tipo de peligro a nivel de estructuras, puede que para otra persona que lleve menos tiempo entrenando sea algo que prácticamente de forma instantánea le pueda llegar a generar dolencias, problemas o incluso lesiones permanentes. ¿Por qué? Porque no se trata del movimiento en sí, no se trata del ejercicio en sí, sino de cuánta capacidad yo y cada uno de ustedes va a tener para solventar lo que se está imponiendo. Por eso nosotros todos usamos cargas completamente distintas para un patrón de sentadilla, si es que hacemos sentadilla, e incluso lo que podemos bajar y subir es muy diferente porque nuestras estructuras son distintas. Entonces, la manera en que se termina solventando es distinta. Entonces, por eso es importante entender el tema de la fuerza, porque el tema de la fuerza es la base literalmente de todo lo que nos interesa. Entonces, lo primero que quiero que entendamos cuando nosotros hablemos de fuerza en esto es que la fuerza que nosotros vamos a estar interpretando es lineal. Es decir, si por ejemplo tenemos este empuje, ¿ok? Se empuja este bloque y lo empujamos así, se va a mover hacia el frente, ¿de acuerdo? Entonces, entendamos eso. La fuerza, cuando nosotros la entendamos y cómo la vamos a estar interpretando, recuerda, hablamos de una fuerza que es prácticamente lineal. Espero que eso quede claro. Y bueno, ya entendiendo esto, vamos a pasar a lo que es, esto lo van a ver prácticamente todos los cursos respecto a la mecánica y entiendo, es normal porque son 3 conceptos que nos van a servir pues bastante, la verdad.
Y lo que yo quiero que se queden de esta parte es que hay 3 cosas que vamos a tener que ir aprendiendo a lo largo del tiempo. Y repito, un único curso no te va a dar todo lo que necesitas, pero sí te va a ayudar a ampliar un poquito más ese conocimiento. Y es, cuando hablamos del tema de mecánica o biomecánica, necesitamos entender cierto grado de anatomía, ¿ok? Que eso se va aprendiendo poco a poco. Eh, a ver, y también hasta cierto punto, para el tema del entrenamiento de fuerza, por ejemplo, no te tienes que aprender los músculos ni los huesos de la cara, de las muñecas, de las manos, ¿ok? O sea, hay cierto grado que nos interesa más o menos. Entonces también, como que quiero ser claro en eso, porque no quiero que se me abrumen. Pero bueno, esa es una, ¿ok? Cierto grado de entendimiento a nivel de anatomía, cierto grado de entendimiento a nivel de matemáticas, ¿ok? Sobre todo un poquito de trigonometría, repito, un poquito, pero sí es importante. Y también, que eso ya lo veremos incluso en clases posteriores, en esta no. Y también algo de física básica, que es con lo que vamos a empezar, ¿ok? Entonces vamos con lo primero. Ah, ahí está. Vamos a empezar con la primera ley de Newton. Vamos a hablar de las 3 hoy, ¿ok? Y bien, se los voy a leer rápidamente. La primera ley de Newton nos dice, la fuerza es todo aquello que produce un cambio en una estructura, basándonos en el movimiento. Esto significa que debe entrar en contacto con un cuerpo, ya sea un empuje, un tirón o una tracción, para poder provocarle un cambio, ¿sí? La primera ley de Newton nos dice básicamente todo cuerpo va a mantener el estado en el que esté, ya sea en reposo o en movimiento, hasta que se aplique una fuerza, ¿ok? Que cambie dicho estado. Entonces, esto, pues es bastante sencillo, pero obviamente, por ejemplo, si tú tienes el brazo aquí, ¿ok? Con una polea, quieres traccionar, la única manera de que ocurra un movimiento es que tú generes ese movimiento para cambiar el estado inicial, ¿ok? Creo que esta primera ley es súper sencilla, súper obvia, gracias a Dios. Entonces, en esta no hay mucho más, honestamente, que comentar, ¿ok? El objeto, aquí en este objeto en reposo, permanecerá en este estado a menos que una fuerza actúe sobre él. ¿Ok? El objeto en movimiento permanecerá en este estado a menos que una fuerza actúe para detener esto. Entonces, eso también nos lo vamos a encontrar, porque, por ejemplo, nosotros podemos estar generando ciertos movimientos y que algo X o Y termina siendo que nosotros tenemos que generar una fuerza externa para parar dicho movimiento. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, una elevación lateral. Si ustedes hacen una elevación con muchísima fuerza al inicio, ¿ok? Llega un punto en que yo les digo, ok, quiero que termines aquí, pero tú haces muy fuerte, tienes que ejercer una fuerza intencional para tratar de parar en este punto, ¿vale? Entonces, las fuerzas que nosotros generamos pueden ser para 2 cosas, ¿ok? Para generar movimiento o para evitar o contrarrestar movimiento, ¿de acuerdo? Bien, next, segunda ley de Newton. Esta sí vamos a tener que tenerla un poco más presente porque aunque no es difícil, creo que es algo que no todas las personas inicialmente le van a agarrar la onda. Repito, entonces como no es algo que estés pensando todo el tiempo, tenemos que ir haciéndonos a la idea de que es algo un poco más coloquial para nosotros, ¿ok? La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Forma sencilla. Si vemos estos bloques que ves aquí que está tratando de empujar la persona, si tú empujas esto con poca fuerza, se va a desplazar pues poco, ¿no? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Bueno, todavía no vamos a poner números, pero creo que se entiende básicamente. Pero si tú lo empujas con muchísima fuerza, eso se va a desplazar una barbaridad. Es como si nosotros pateamos un balón. Si tú agarras un balón y, por ejemplo, tienes, no sé, si ustedes son padres de familia o tienen hermanitos y se lo pasan y lo tienen a unos 3 metros, 4 metros, van a hacer una patada pues muy despacio. ¿Para qué? Para que llegue a donde ustedes quieren y no se pase o no se quede corto. Pero básicamente no va a ser demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque recuerda, eso que tú tienes, ese balón, se va a permanecer en ese estado de reposo hasta que tú le imprimes una fuerza. Esa es la primera ley. Pero además tú puedes decidir cuánta fuerza vas a estar aplicando, ¿ok?
El tamaño de, el tamaño de esta fuerza, ¿ok? Se llama magnitud, ¿sí? Una magnitud chiquita significa que poca aplicación de fuerza, poco movimiento, ¿de acuerdo? Mucha aplicación de fuerza porque tu hijo o tu hermanito está muy lejos y tienes que hacerle llegar el balón, le vas a pegar con ganas. Esa es una magnitud grande. ¿Por qué? Porque es una aplicación de fuerza grande que genera entonces un movimiento, un desplazamiento bastante grande, ¿sí? Algo que también debemos entender es que lo que llamemos poco o mucho realmente puede ser ¿cómo explicar? No sé si la palabra que quiero usar es cambiante, pero sí es, digamos, es dependiente de la masa. ¿A qué me explico? Por ejemplo, sigamos con el tema del balón. Un balón de playa, si tú lo pateas, ok, se va a ir para otros lados si hay viento, pero el desplazamiento que puedes generar en él con una patada fuerte es grande, ¿ok? Tal vez es un movimiento muy desordenado, pero es grande. Pero si te dan una esfera que está hecha, por ejemplo, de cemento y te dicen pateala, primero no lo vas a querer hacer, pero vamos a suponer que lo haces. Si tú le pegas muy fuerte, no la vas a poder desplazar muchísimo, porque pesa una barbaridad. Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿ok? También depende mucho de la construcción de la masa que nosotros estemos interactuando. Es como los kilos, a eso voy. Si tú agarras solo la barra para hacer un press y le pegas duro, es incluso posible que si tú separas las manos, ¿ok? La barra salga volando. Pero si tú estás haciendo un press y tienes 100 kilos, hay de dos incluso, que ni siquiera la puedas mover, ¿ok? Por mucha fuerza que la apliques, porque le apliques mucha fuerza y, aunque sí la puedas mover o desplazar, no la puedes mover de una forma tan extrema como si solo tuvieras la barra, ¿de acuerdo? Entonces también eso quiero dejarlo bastante claro. Y la tercera ley, miren, si vamos a poder hacer las demás diapositivas rapidín. Tercera ley de Newton. Esta se dice, si existe una fuerza externa, ¿ok? Que recuerden, lo necesitamos para generar un cambio en el estado de la mancuerna, del cable, de la máquina, lo que sea, ¿ok? Si existe esta fuerza, tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en dirección opuesta, de forma muy sencilla. Vamos a regresar al tema del balón. Me gusta mucho el tema del balón, pero no lo vamos a patear, ¿ok? Lo vamos a aventar así. Si tú lo avientas, por ejemplo, repito, tienes a la persona a 2, 3 metros, tú lo avientas y pues no le tienes que imprimir demasiada fuerza. Para la mayoría de nosotros, la fuerza que tienes que aplicar no es exagerada. Entonces es sencillo. Pero ¿qué pasa si te dicen, sabes qué, tú lo tienes que lanzar así, pero esa persona se encuentra bastante más lejos? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer esto, que vas a lanzarla muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú lanzas algo muy fuerte? Si te fijas, normalmente como que tu cuerpo rebota hacia atrás, ¿ok? Haces esto. Eh, Otro ejemplo, si ustedes se ponen en la pared, ponen las manos y ustedes se empujan despacito, eso mismo, obviamente la pared no se mueve, pero ustedes están ejerciendo una fuerza, por lo tanto, esa pared les va a devolver una fuerza. Y esa fuerza puede hacer que ustedes se muevan más o menos hacia atrás. Si empujan despacito la pared, igual y no se van a desplazar casi nada. Pero si la empujan con fuerza, se van a caer. ¿Por qué? Porque esa fuerza que ustedes ejercieron, esa pared se las va a regresar. Entonces, de eso se trata la ley de Newton. Es una fuerza, digamos, de reacción. Es la reacción que se ejerce sobre nosotros, ¿okay? Por aplicar una fuerza en alguna superficie. Entonces, cuando hablamos de la tercera ley de Newton, lo que quiero que piensen, porque esto lo vamos a usar mucho, es exactamente la palabra fuerza reactiva, ¿ok? Es la reacción. La reactiva es la fuerza que, si yo aplico una fuerza, por ejemplo, en la mesa para tratar de empujarla, yo la aplico en esta dirección, pero como consecuencia, al mismo tiempo, va a haber una fuerza que va en sentido contrario, ¿ok? Eso se trata de la tercera ley de Newton. Es básicamente una fuerza de reacción que va a ser del mismo tamaño a la fuerza que yo esté aplicando. Entonces, si te fijas en este primer ejemplo, poquita fuerza de empuje me va a regresar poquita fuerza. Mucha fuerza de empuje me va a regresar mucha fuerza y probablemente me tire hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, estas primeras tres leyes, creo que está sencillo, pero de todas formas tengo que preguntar,
Coméntenme en el chat si lo tienen claro. Si alguien no lo tiene claro, por favor, es el momento. Todo claro. Sí, está. Sí, pues la neta está fácil esta parte. Esto no es nada complejo, en mi opinión. Y de hecho, de eso se trata, de que sea lo más accesible para ustedes, lo más sencillo, y así poco a poco nos vayamos entendiendo. Y veo que sí, bastante bien. Entonces, pasamos al siguiente punto. Vamos a empezar a hablar ya de lo que normalmente vamos a estar. Una palabra que vamos a estar utilizando muchísimo es el tema del torque, ¿ok? El torque, si eres alguien que sabe un poco de física, esto de ley ya te lo sabes, ¿ok? Ahora, pues vamos a tratar de trasladarlo al entrenamiento con cargas, porque digo, no es que sea distinto necesariamente, pero hay algunas consideraciones que sí debemos tener muy claras. Lo primero que debemos de tener muy claro antes de pasar a hablar de qué es el torque, cómo identificarlo, etc., 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 y los errores muy habituales, debemos entender algo. Cuando hablamos de torque, estamos hablando de una unidad que influye directamente en las articulaciones y no necesariamente en los músculos. Esto es para mí muy importante dejarlo claro porque lo que realmente nos interesa cuando entrenamos es suficiente tensión mecánica. Es la manera en que nosotros medimos la efectividad de la herramienta para que nos proporcione o no, ¿ok? Estímulo. Es decir, el torque por sí mismo no dictamina que haya más o que haya menos estímulo, ¿de acuerdo? Ahora, es importante que haya torque para generar, digamos, contracción a nivel muscular. Si no hay torque, de hecho, hasta donde yo sé, no se pueden generar contracciones musculares contra resistencia, que es lo que nos interesa, ¿sí? Pero quiero dejar esto clarísimo, porque uno de los errores más comunes es tratar de ligar directamente, y es lo que les decía, esta parte de exagerar las cosas de el tema, por ejemplo, de los torques, con que haya más o menos estímulo. No necesariamente es más o menos estímulo. Al final, nosotros medimos estímulo por tensión mecánica, ¿ok? Cuando hablamos a nivel muscular. Pero bueno, ya dejando esta parte clara, vamos a pasar a hablar qué es el torque y uno de los errores más comunes. Les leo. El torque es la eficiencia, y esa palabra es clave, de una fuerza para generar rotación sobre alguna palanca. Y de ahorita vamos a decir, bueno, ¿qué es una palanca? ¿Cómo sabemos qué es una palanca y demás? Ahorita hablamos un poquito de eso en lo que a nosotros nos atañe. No confundir con fuerza rotacional. Si a ustedes les dicen el torque es una fuerza rotacional, perdón que lo diga, pero esa persona no sabe lo que te está hablando, porque el torque no es una fuerza rotacional. Una fuerza rotacional implicaría que la fuerza sea curva, ¿ok? Y nosotros no generamos esas fuerzas cuando estamos haciendo entrenamiento y en la mayoría de las cosas que nosotros hacemos. Nosotros generamos fuerzas lineales, básicamente, vectores, ¿ok? Y no precisamente fuerzas que son rotacionales, pero las fuerzas que utilizamos pueden en los objetos o en las articulaciones, de hecho, ya ahorita vamos a hablar por qué, generar rotación, ¿ok? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo porque realmente podemos llegar a ser eficientes o no para generar esa rotación en el objeto, ¿ok? Mira, cuando hace rato les expliqué, esta parte, este primer dibujito que tienen aquí arriba, al lado de la pequeña descripción, básicamente es como cuando tú mueves un mueble, tú lo puedes empujar, ¿ok? Y pues si tú empujas, toda tu fuerza va a estar destinada específicamente en ese movimiento que tú estás haciendo, en ese desplazamiento. Vas a ser totalmente eficiente, ¿ok? Pero no estás generando ningún tipo de rotación sobre el objeto, ¿ok?
Estás generando simple y exclusivamente un desplazamiento, por ejemplo, en este caso, lateral, si lo queremos ver así. Pero no rotacional, ¿ok? No hay ningún tipo de rotación. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos empezar a hablar del tema de torques y generar rotaciones, tenemos que hablar de que exista un eje, un punto donde este, este material, esta herramienta tenga cierto anclaje que lo convierte ahora sí en una palanca que gire en torno a un eje, ¿ok? Vamos a suponer que si tenemos este mismo bloque, que ahora lo tenemos acá abajo, pero yo decido ponerle, lo representé con un punto rojo, como que un tornillo, ¿ok? Que lo va a dejar ahí fijo. Entonces lo que va a pasar es que esto está fijo. Ahora, en vez de que esto se mueva así, si ya le puse el tornillo, esto se va a mover así, ¿ok? En torno al tornillo. Entonces, si te fijas, y yo empujo como que de la misma manera, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Fíjate en esto, yo estoy empujando para acá y esto empieza a girar, ¿ok? Entonces aquí toda la fuerza que yo aplico en esta primera instancia es muy eficiente para generar ese movimiento inicial, ¿ok? Porque va en consonancia, digamos, con la dirección que está tomando el bloque. Pero llega un punto en el cual este bloque ya no va a estar así, ya no va a estar en consonancia con la fuerza, ya va a estar así. Por ejemplo, lo representa aquí. O sea, eso se puede representar, por ejemplo, por momentos mucho más chiquitos, pero para no hacerlo demasiado largo. Entonces, en este punto, cierta fuerza que yo ya estoy aplicando, si te fijas, le está haciendo ir, como que queriendo hacer que el bloque se vaya para allá. No se puede ir para allá porque está anclado de un lado. Y cierta fuerza la está llevando como que hacia arriba. Es decir, en este punto, no tengo exactamente la misma eficiencia para hacer el desplazamiento que quiero. ¿Por qué? Porque si yo sigo empujando en esta dirección, esto, no toda la fuerza que yo aplique, le va a permitir generar movimiento que necesita, ¿ok? Sino que parte, por así decirlo, no se va a poder aprovechar de la misma manera. Va a permitir que se siga yendo, sí, en la dirección que tiene que ir porque no tiene otra manera de moverse, pero no va a ser igual de, repito, eficiente que este primero, que se va totalmente en consonancia. ¿Y qué pasa si llegamos a este punto? Fíjate, si yo trato de empujar para acá, yo ya no puedo ejercer ningún tipo de fuerza en el bloque. Ya no tengo ningún tipo de contacto. Y es que, aunque yo, por ejemplo, pusiera un muñequito más arriba y intentara empujar para acá, ya no voy a lograr que esto siga generando esa rotación. ¿Por qué? Porque ya nada de la fuerza que yo estoy aplicando le está generando el movimiento que necesita. Entonces, es una manera de ayudarnos a ejemplificar lo que significa eficiencia para generar rotación. Recuerda, lo primero que debemos entender es el torque no es una fuerza rotacional, son vectores lineales que en algún punto tendrán mucha mayor eficiencia, ¿ok? Para hacer ese desplazamiento rotacional en un punto específico y conforme ese movimiento rotacional se vaya generando, si yo sigo generando la fuerza en la misma dirección, lo que va a pasar es que ya no toda la fuerza que yo ejerza le va a permitir ese desplazamiento de forma eficiente, ¿vale? Entonces, esta primerita parte nuevamente, ¿cómo va de claro? Coméntenmelo ahí en el chat, si ya lo tenemos un poquito más claro. Pasamos a la última parte ya con un poquito más de ejemplos, ¿ok? Pero primero, antes de pasar las partes que componen el torque, quiero saber si esta primera partecita ya quedó claro. Quiero pensar que sí, pero no me quiero quedar con la duda. Samantha, ¿cuál sería la diferencia con una fuerza rotacional entonces? Es que la fuerza rotacional, básicamente nosotros humanamente no la generamos, ¿ok? Una fuerza rotacional no es, tú cuando empujas algo, tú no puedes empujar algo así, me explico, con tus manos, o sea, esto como tal no existe. O sea, está lleno de vectores que son lineales, ya sean muy chiquitos, que permiten hacer ese movimiento. Por ejemplo, si tú intentas empujar esto en esta dirección, que es por ejemplo la dirección de los bloques, son vectores lineales chiquitos que están así, de repente están así, de repente están así, pero siguen siendo una línea, ¿ok? No hacen este giro. O sea, no es algo que nosotros podamos estar realizando. Eso no existe como tal, ¿ok? Entonces, nada más. Espero que eso haya terminado de esclarecértelo, pero si no, ok, perfecto. De todas formas, si no, después de la clase, cualquier tema puedes preguntar, ¿eh?
pero espero haber sido ya un poco más claro. ¿Alguien más? Todo ok. Perfecto, Rodolfo. Muy bien. Pues vamos a pasar a la última parte. ¿Cuánto tiempo nos queda esta sesión? Creo que sí, nos va a estar bastante bien. Muy bien, don Rodolfo dijo que sí, entonces vamos a hacerle caso y vamos a continuar. Ok, ok, perfecto. Vale. Última parte, y aquí es donde me voy a tener un poquito más, ¿ok? Vamos a ver si podemos hacer. Vamos a pasar a hablar ahora sí, para que ustedes ya empiecen a tener sus primeros pininos y empezar a hacer sus primeros análisis mecánicos, ¿ok? Entonces, conforme vayamos sabiendo los análisis, estos conceptos que les estoy dejando van a empezar a quedar cada vez un poquito más claros. Pues espero, pero repito, recuerden, tienen todas las facilidades para hacer las preguntas que necesiten, aprovechenlo para que de verdad le puedan terminar sacando bastante partido de esto, ¿ok? Pero ya teniendo esto claro, empecemos. Bien, el torque tiene una ecuación, de hecho, y la ecuación básicamente es la fuerza que se esté aplicando por brazo de momento. Algunos, bueno, a ver, algunos de ustedes, si ya me seguían y demás, de ley ya saben que es el brazo de momento, pero tal vez otros no, y les suene muy extraño. No es extraño, pero como es una palabra nueva, inicialmente puede ser un poco llamativa. Y van a ver que es bastante sencillo. Pero básicamente es eso, ¿ok? El torque es la fuerza aplicada por el brazo de momento. Y eso es importante entenderlo por lo siguiente. Eh, una mancuerna, por ejemplo, ejerce un cierto torque sobre nosotros, y ahora vamos a esclarecer eso. Y otro de los errores garrafales que he visto por ahí, pero ahorita vamos a entender un poco más. ¿Ok? La fuerza se mide en newtons. Para nosotros, por temas de practicidad, lo vamos a medir, por ejemplo, en los kilos de la mancuerna, en los kilos de la polea, de la máquina, el disco, lo que sea. ¿Ok? Por practicidad, pero se debería medir en newtons. Otra cosa antes de seguir con esta parte, y quiero dejarlo claro, a nosotros de forma real no nos interesa exactamente a medida que se acabe esto. Quiero dejar esto claro y después cerramos, abrimos la otra sesión para que no me corten la inspiración a media explicación de los análisis. Ok, lo que quiero dejar claro, repito, es lo siguiente. No nos interesan los datos específicos y súper exactos. No nos interesan las distancias exactas. No nos interesan los números newtons exactos. Porque realmente lo único que nosotros, como ya sea que lo estamos haciendo por nuestra parte o como entrenadores, lo que queremos saber es básicamente la tendencia, ¿ok? Y eso es bastante sencillo de entender. Pero sí quiero dejar clarísimo que tampoco nos abrumemos por cuántos newtons deben ser, no lo sé, y no es precisamente lo más relevante, ¿de acuerdo? Entonces, tres cositas que nosotros debemos tener bien claras para poder empezar a hacer los primeros análisis. Y ojo, son análisis estáticos, como les dije, no es lo mismo necesariamente un análisis estático, ¿ok? Poniendo posiciones, por ejemplo, una elevación lateral como que posición inicial y posición final, bueno, cómo se está desplazando eso, pero ya lo veremos. Esta primera instancia nos va a ayudar bastante. Tres cositas. Eje, punto de aplicación de la fuerza y su dirección, y el famoso brazo de momento, ¿ok? Vamos a empezar a hablar del eje. El eje es básicamente, en nosotros, cuando hablamos del cuerpo humano, hablamos de nuestras articulaciones. ¿Por qué? Porque todos los movimientos que nosotros generamos como seres humanos, de hecho, son movimientos con tendencias rotacionales. Cuando tú haces este movimiento, pues, ¿qué intenta hacer tu brazo? O sea, es en mayor o menor medida, dice que se note mucho o no sea tan pronunciado, el movimiento es esta tendencia del brazo. O si hacemos un curl de bíceps, ¿qué se ve? O sea, la tendencia del brazo no es a desplazarse de esta manera, sino como que hace esto, ¿ok? Entonces, básicamente es eso con todas las articulaciones. Como cuáles nos interesan: hombro, codo, en una medida nos puede interesar un poco o más o menos muñeca, por ejemplo, ¿ok? Cadera, rodillas, ¿ok? Incluso talones.
Espero que no se me esté pasando alguna por ahí. Pero creo que se entiende. Todas esas articulaciones que van a generar o evitar movimiento son nuestros ejes, ¿ok? Muy, muy importante eso. Ahora, punto de aplicación de la fuerza y su dirección. Y esto es tremendamente relevante porque hay ciertas confusiones que a veces nos podemos llevar. Pero bien, lo primerito, punto de aplicación. Ok, cuando ustedes hacen una elevación lateral, ¿con qué aplican fuerza? ¿Cuál es ese punto de aplicación? La mano, ¿ok? No quiero que piensen en sí en la mancuerna, quiero que piensen en la mano. Es lo que ustedes están utilizando para generar ese movimiento. Cuando ustedes hacen una sentadilla búlgara, una prensa, ¿con qué están empujando? ¿Cuál es ese punto de aplicación? Nuestro pie, ¿ok? Y esto es muy relevante porque cuando hacemos, por ejemplo, la sentadilla búlgara, mucha gente, ya después verán por qué, conocen el análisis, ponen como que la dirección de la fuerza en la mancuerna que estás agarrando, pero no va ahí, porque tiene que haber una relación directa con el punto de aplicación, ¿ok? Que sería el pie. Entonces, les estoy dando un preámbulo y ya lo entenderá más adelante, pero es igual muy importante y es otro error que se suele cometer. Y el último es el famoso brazo de momento, que es, digamos, una distancia. Pero antes de entrar en eso, vamos a cerrar esta sesión, vamos a abrir la nueva y ya les voy a enseñar ahora sí cómo podemos empezar a hacer los primeros análisis. ¿Ok? Repito nuevamente, atentos ahí al grupo para que ahorita les mande el nuevo enlace.